Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos tratando en este bloque el tema del conocimiento profético y el futuro de la humanidad. Y lo estamos tratando con don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido. Muchas gracias. Es político español, lo hemos presentado en otras ocasiones, bueno, pero le hemos llamado un poco por el tema de su especialidad en el análisis de la teología de la historia, de las apariciones marianas y por su consagración, si me lo permite, pues al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Por su intensidad en esa consagración, ¿no? Tanto en España, en los actos que usted ha presidido, bueno, ha presidido, ¿no? Ha impulsado junto con otros, ¿no? En nuestro país y a la Virgen, ¿no? A la Virgen María, que me consta que le tiene una especial devoción, ¿no? Tenemos. Y la invocamos en este momento, igual que hacemos al Arcángel San Miguel, porque es que vamos a tocar un tema, un capítulo, pues yo creo, como hicimos en el anterior, ¿no? Un tanto políticamente incorrecto, ¿no? Ángeles y demonios, humanos o posthumanos, ¿no? Repesco alguna idea del capítulo de la semana pasada, don Jorge, cuando mencionábamos que cuando Dios creó a Lucifer, precisamente, ¿no? La estrella de la mañana, ¿no? Portador de la luz, creó a una magnífica criatura que participaba de su libertad y poder. Y parece ser que cuando Lucifer y sus ángeles se rebelaron, ¿no? Con ese grito de no serviré, que nos recordaba usted el otro día, pues fue precisamente por el anuncio del futuro evento de la encarnación de Dios, que, bueno, San Gabriel también lo tenemos muy presente en nuestras biografías, ¿no? Yo tuve una experiencia interesantísima en Cali, en Colombia, que usted conoce y sale explicitada en mi libro Despertar, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial, y que yo creo que le voy a pedir... Un libro recomendable, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Despertar, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial. Voy a pedir un poco que nos ayude en este capítulo, ¿no? Seguro que sí. Y que los mensajes y anuncios, como él es el gran mensajero de Dios, ¿no? Pues en este tema nos dé luz, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente de esa rebelión de Lucifer, ¿no? y del anuncio de la encarnación, que Dios se haría hombre, claro, no podía soportarlo, esa criatura tan inteligente, ¿no? Nacido de mujer, lo recordaba usted, de la Virgen María por poder del Espíritu Santo, ¿no? En esa festividad de la Anunciación, de la Encarnación, que van juntas, ¿no? Dios reveló su plan que salvaría al hombre del pecado, y esto no, el príncipe del mundo no lo tolera, ¿no? Y los ángeles tendrían que servir a Dios, ¿no? Hecho, pues, bueno, de carne, ¿no? De su espíritu, junto a su madre, ¿no? La Virgen, y a los redimidos, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Lo consideraba una humillación, la soberbia, ¿no? La soberbia. Aquí hemos hablado con otros invitados sobre la humildad, precisamente como virtud, ¿no? Alfredo Marcos, filósofo de la ciencia, dijo: tenemos que ser humildes, ¿no? Precisamente para tratar estos temas que vamos a abordar en este capítulo, ¿no? De la ciencia, el transhumanismo, el cambio de la naturaleza humana. Y se rebeló junto con sus seguidores, y precisamente por esa rebelión fueron expulsados del cielo, ¿no? Satanás se hizo desde ese momento portador de oscuridad, de rebelión, de mentira, de orgullo, de soberbia, ¿no? Enemistado con Dios para siempre, enemistado con la Virgen, con la mujer que traería al mundo a Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y enemistado con los seguidores de Cristo que... Con la estirpe de María. Claro, con la estirpe de María, ¿no? De la cual ella es madre espiritual. Digo todo esto y hago esta introducción porque precisamente la ideología del transhumanismo pues suena muchísimo a esta rebelión, ¿no? Nos quiere conducir a querer ser como dioses, ¿no? A no serviré. Somos nosotros, a través de la tecnología, la que nos vamos a salvar. Vamos a crear incluso nuevas criaturas, ¿no? Esa inteligencia artificial, esos posthumanos, ¿no? No serviré a los designios del Creador que tiene para la humanidad y para el cosmos y la creación entera, ¿no? Pues bien, con esto empezamos, ¿no? Un poco, yo sé que a usted le ha interesado desde el principio estos temas de cómo la naturaleza humana se ve en estos momentos afectada, ¿no? En peligro incluso,
por una ciencia, no hablamos de la buena ciencia, no hablamos de esa ciencia y tecnología que está al servicio del ser humano, sino precisamente la que está al servicio de esta parte oscura, ¿no? Siempre esta dicotomía entre la luz, la tiniebla, entre ángeles y demonios, ¿no? Las dos ciudades de San Agustín. Las dos ciudades de San Agustín, la del hombre y la de Dios, ¿no? Y ahora pues esta del humano o el posthumano, ¿no? Por lo tanto, repito, porque además le agradezco que usted se interesó muchísimo desde el principio por este tema, captó, yo creo rápidamente, que tenía que ver con todos los aspectos que hemos ido abordando en estos capítulos y sobre todo para el mundo que se avecina. Bueno, simplemente si le parece bien empezar pues por su impresión sobre estos temas, ¿no? Y el transhumanismo y... Bueno, hablar con usted, Albert, de transhumanismo y posthumanismo es como ir a ver a Fidel Castro para intentar venderle puros, ¿no? Vaya comparación. Pero bueno, usted ha escrito y ha escrito bien, ¿no? Puros habanos, ¿no? Puros habanos. Quiere decir que es usted un experto, bueno, un experto pero acreditado. Me interesa su sí, visión. No, pues efectivamente, es el non serviam, Y bueno, cuando nuestros primeros padres, pues en el paraíso terrenal, pues la tentación de la serpiente, ¿por qué os dice que no comáis de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque sabe que si coméis de esa fruta seréis como dioses. Y bueno, la curiosidad y la vanidad pues llevaron a que Eva cayera a la tentación y por medio de Eva, pues Adán también. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Heridos en nuestra naturaleza. Exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo redimidos. Y al mismo tiempo redimidos. Es decir, cuando ahora pasan, permítame la digresión, Albert, cuando ahora pasan determinadas cosas, pues seguro que a usted le han comentado, ¿no? Y en todo caso se le ha ocurrido en algunos momentos, ¿no?, del castigo a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y algunos preguntan, oye, ¿crees que nosotros, la humanidad actual, el mundo actual, es peor que Sodoma y Gomorra, que fue castigado como fue castigado, el fuego cayó del cielo y tal? Digo, bueno, yo lo que digo es que Sodoma y Gomorra eran precristianos, por lo tanto no conocían a Cristo y no habían recibido en plenitud, por tanto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues lo ganó Jesucristo en la cruz y vino después, como sabemos, ¿no? Por tanto, yo no sé si las barbaridades y pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra eran mayores o no. En todo caso, el mundo actual es postcristiano, y aquel era precristiano. Hoy estamos recibiendo en plenitud el Espíritu Santo. Entonces no recibían en plenitud el Espíritu Santo. Es una rebelión, entonces, un pecado contra el Espíritu Santo, lo que vivimos en alguna ocasión. Yo no sé si es un pecado, hay pecados que son contra el Espíritu rebelión, Santo, ¿no? Pero desde luego que existe una rebelión del mundo contra Dios es evidente. Y usted lo ha planteado muy adecuadamente con el transhumanismo y posthumanismo, del que es un experto, es decir, es querer crear un hombre nuevo, un hombre no salido de las manos de Dios, incluso, como usted sabe perfectamente, inmortal, ¿no? Y con una inteligencia artificial que supera la inteligencia natural que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Y no iluminada por la fe, que decíamos en un capítulo anterior. Por supuesto, ¿no? Dios no tiene nada que decir aquí. En este mundo, Dios no tiene nada que decir aquí. Si existe, en todo caso, no tiene nada que decir. O sea, mejor que se calle. Permítaseme hablar en estos términos. Cuando hablamos de este mundo, obviamente, no estamos hablando de los 7.500, 800 millones de seres humanos que poblamos la Tierra, obviamente. Hablamos en términos generales. Pero sí que es verdad que de la misma manera que en la cosmovisión de San Agustín, de la ciudad de Dios que tiene por rey a Jesucristo y la ciudad terrenal que tiene por rey a Satanás, él mismo aclara en su obra la ciudad de Dios, que no quiere decir que en esa ciudad de Dios todos sean angelitos, de la misma manera que dice que no en la ciudad terrenal todos son diablillos, no, el trigo y la cizaña están mezclados hasta el final, y por tanto hay en un sitio buenos y malos y en otro sitio también buenos y malos. Lo que pasa es que la diferencia uno del otro es que unos tienen por bandera a Jesucristo y por tanto
reconocen la soberanía de Jesucristo, quieren seguirle, y otra cosa es que la naturaleza humana caída, y pues en fin, se peca, ¿no? Pero hay conciencia de pecado. En la otra no hay conciencia de pecado. Seguro que usted ya ha hecho un símil, ¿no? Porque usted es muy bueno conectando puntos y es un don, ¿no? O sea, no solo en cifras, en fechas, en acontecimientos, sino atando cabos, ¿no? O seguro que ha atado cabos usted sobre esta situación de como en tiempos de Noé. Es decir, me gustaría que un poco desarrollase esta hipótesis, ¿no? De entrada una. La alianza en el Antiguo Testamento, bueno, la alianza es de manera muy especial las tablas de la ley, ¿no? En el monte, ¿no? El monte Sinaí de Moisés, ¿no? Pero hay más alianzas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y una de ellas es la alianza de Noé, ¿no? ¿Qué pasó? Es decir, porque yo creo que tiene muchas similitudes. ¿Por qué me dice relación? Le digo, oiga... Bueno, por la hibridación, ¿no? ¿Cuál fue el símbolo, así como el símbolo por antonomasia de la antigua alianza, que son los 10 mandamientos, las tablas de la ley, en el monte Sinaí, que son las que iban dentro del arca de la alianza? Por eso se alude a la Virgen como arca de la nueva alianza, porque ella llevó en su seno y gestó en su seno a Jesucristo, y que en la última cena dirá: tomad y comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, símbolo de la nueva alianza. O sea, la sangre de Jesucristo es la nueva alianza de Dios con el mundo, y quien lo trajo, el arca de la nueva alianza, es la Virgen María. Como el arca de la antigua alianza, pues es el arca de la alianza, ¿no? Pero en Noé, ¿cuál fue el símbolo de la nueva alianza de Noé? El arco iris. ¿A dónde le remite el arco iris? Sí. Pero permítame, vamos a ir por ahí. La ideología de género, es decir, la ideología de género. género. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfadó Dios y trajo al mundo el diluvio, ¿no? O sea, ¿qué hibridación, qué tipo de... ¿no? ¿Qué nos explica pues, el libro ¿no? O sea, el Antiguo Testamento? ¿no? Lo que nos dice el Antiguo Testamento al respecto es de que, pues, en fin, en los tiempos de Noé, pues se pecaba y el hombre no seguía para nada. Pero la idea de los ángeles caídos... Sí, claro, y de los nefilines, ¿no? No sé si se refería usted me refiero a los nefilines, que está en el Génesis, quiero recordar que es el capítulo 9, ¿no? Los nefilines, es decir, los hijos de Dios que... híbridos, podríamos decir híbridos. Sí, se hibridaron con las mujeres, que las consideraron muy hermosas, y se unieron a ellas. Y ¿no? Dios se enfadó muchísimo. Y Dios se enfadó muchísimo porque era algo que estaba prohibido por Dios, ¿no? Y ellos siendo unas criaturas especialmente dotadas de dones muy especiales para conocer cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Pues la incumplieron con plena conciencia, es decir, pecaron con plena conciencia. Y entonces, pues para Dios fue un pecado de tal nivel que dijo: voy a destruir... Contra su creación, porque fíjese usted que después un poco, porque a mí siempre me ha chocado, ¿no? Porque quiso que se preservase una pareja de cada especie. Sí, ¿no? para, de alguna manera, una nueva creación, es decir, aquella creación, Jesucristo, Dios quedó manchada y quedó condenada. Pero como lógicamente el trigo... Había mucha cizaña, pero había trigo, y ese trigo lo representaba Noé, ¿no? Y su familia y tal. Entonces, sobre ese trigo, pues iba a nacer, sobre la semilla de ese trigo, iba a nacer una nueva creación, ¿no? Tanto humana como animal. Por eso la pareja de animales, ¿no? de las diferentes especies, porque para Dios eso no significaba el fin de su creación. Era el fin de una generación que él consideró indigna de proseguir viviendo en la tierra, ¿no? Dicho así claramente. Y nos llama la atención que en esta idea de los últimos tiempos se conecta el punto de como en tiempos de Noé, ¿no? Un poco por eso... Pues y a mí lo del arco iris me llama mucho la atención, porque hemos dicho que... O sea, esto quiere decir que cuando se acabó el diluvio,
el signo de esa nueva alianza con la nueva creación y la humanidad fue el arco iris, ¿no? Ese que vemos en el cielo. ¿no? Exactamente, es y se considera así, es decir, que sí. la nueva alianza que establece con el género humano tal, es un signo cristiano. Y claro, como sabemos que Satanás es la mona de Dios, que quiere imitarle para ejercer la soberanía del mundo que desea, ¿no? Pues contra Dios, ¿no? Y entonces, pues, por eso la cruz invertida, la cruz, el símbolo por antonomasia del cristianismo, la cruz invertida, ¿no? La misa, pues las misas negras, y ¿no? por eso también la inmortalidad cibernética, ¿no? Claro. Es decir, si me permite... Claro, seréis como dioses y por tanto... Pues, claro, y que la salvación será pues ahora una inmortalidad cibernética, lo hemos comentado en alguna ocasión. Y una inteligencia cibernética superior a Dios, ¿no? Pero es interesante esta necesidad de trascender, ¿no? Porque uno de los grandes temas, ¿no?, que se plantean todas las generaciones es la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros más allá de la muerte, ¿no? Entonces el transhumanismo, curiosamente, ¿no?, en esta trasciende idea, la muerte. Claro, nos ofrece, o les ofrece a este mundo que se avecina, ¿no?, una solución, ¿no?, que es, bueno, pues usted transmigre su mente. Para ellos la mente, ¿no?, el corazón y la alma, ¿no?, la mente es todo nuestro ser, ¿no?, haga una transmigración hacia otro, digamos, envoltorio, ¿no?, hacia otro contenedor, y eso es lo que ofrece el príncipe del mundo a través de esta gente que está un poco atendiendo al transhumanismo como alternativa, usted lo ha dicho, ¿no?, el mono de Dios, alternativa a la vida eterna, ¿no? Me gustaría un poco si pudiésemos desarrollar esto, ¿no? Inmortalidad inmanente en términos, digamos, tecnocientíficos, humanos, humanitaristas, ¿no? Y lo que usted ya ha definido en algún programa, pero yo creo que ahora es interesante volver a él, como la vida eterna, ¿no? O sea, esa esperanza que nos espera, ¿no?, el cielo. ¿Cómo lo unimos las dos cosas para que el público que nos está escuchando pues entienda precisamente esas diferencias, ¿no? Mire, hablando de la muerte, que como usted muy bien ha dicho, pues acompaña al hombre desde que tiene conciencia de que es hombre, varón o mujer, y que por tanto tiene plena conciencia de que, bueno, pues un día su vida va a terminar, va a morir. Somos caducos, finitos. Somos caducos, ¿no? Sí. Fíjese que con la Revolución Francesa, como eran muy conscientes de que la muerte es algo consustancial al ser humano y que antes o después el ser humano se va a interrogar sobre él, pues los revolucionarios lo que dicen en la muerte es una dormición. Una dormición, es decir, es una manera mira, no entremos en eso porque eran conscientes de que si entraban en eso, entraban efectivamente en la gran pregunta para la que desde ese humanitarismo, es decir, de Texas para abajo, no había solución, no había respuesta, ¿verdad? Mire usted, no había respuesta. Entonces, oiga, es una dormición, Entonces, el transhumanismo, que como su nombre indica, ¿verdad?, es una etapa de tránsito entre el hombre natural, mortal, nosotros, hecho a imagen y semejanza de Dios, y el posthumano. Creado por el hombre. Creado por el hombre, exactamente. Modificación genética, hibridación cibernética. Esa es la cuestión. Y yo quiero insistir mucho a efectos de lo que estamos comentando y que me preguntan, ¿no?, que el arco iris, que es símbolo de ese nuevo pacto de Dios con una generación que se ha salvado por voluntad suya, mientras que la otra, los nefilines y tal, se ha condenado, ese símbolo se ha apropiado por una ideología que es radicalmente anticristiana y que le tiende un pulso a Dios creador, ¿no? Repito, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. No, tú no has creado nada. Entonces, el hombre es un constructo social, cultural, y se construye en función también de sus deseos, de sus sentimientos, de sus emociones. Fíjese que... Y eso es muy significativo. Esta es una antesala, pero en próximas décadas lo que se va a definir es ya no solo el sexo varón-mujer,
sino el ser humano o no humano, ¿no? Que ahí el ser posthumano, ¿no? Claro, es un claro. paso más, ¿no? Y yo creo que está bien, porque estamos hablando del mundo que se avecina, efectivamente en este momento la reflexión sobre la ideología de género en esta línea es que estamos el dogma laico de este momento de la historia, ¿eh? Y el siguiente serán los derechos de los cibos, del híbrido, ¿no? Del que no quiere ser ya ni humano, ¿no? Que es que antes usted ha dicho, enviaremos al recuerdo de la historia a Dios, ¿no? Pretenden algunos, sí. Otros pretenden eliminar ya al ser humano, que es un poco, por eso lo estamos enlazando en estos capítulos, el objetivo del príncipe del mundo, ¿no? Decíamos, bueno, lo comentábamos en la introducción, se sintió agredido, se sintió herido en su orgullo, ¿no? En su soberbia. En su soberbia. Por ¿no? eso la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le anuncia lo que le anuncia, la encarnación. ¿Cuál es la respuesta de la Virgen? Es una respuesta de humildad. He aquí la esclava, la sierva del Señor, que se haga en mí lo que Dios quiera, ¿no? Tu palabra, es la humildad, ¿no? O sea, lo contrapuesto a la soberbia del non serviam del ángel portador de la luz, Lucifer y sus seguidores, un tercio de los ángeles, criaturas del momento, ¿no? Seres angélicos que se rebelan por soberbia, se contrapone quien va a ser el arca de la nueva alianza, la nueva estrella de la mañana, como rezamos a la Virgen en las letanías lauretanas, decimos estrella de la mañana, ruega por nosotros. La nueva estrella de la mañana es la Virgen María, que es la criatura creada por Dios en contraposición a Lucifer. Lucifer, la estrella de la mañana portadora de la luz, la Virgen María, estrella de la mañana portadora de la luz de luz, Dios de Dios, que es Jesucristo. Todo tiene un mismo argumento, todo tiene un nuevo esquema. Satanás quiere malograr la obra creadora de Dios, porque sabe que a Dios no puede contra él directamente, no quiere, y lo que quiere es hacerle el mayor daño posible a Dios, malogrando la obra de la redención y malogrando a las criaturas que han sido creadas por Dios, pero a imagen y semejanza suya, o sea, como hijos adoptivos de Dios por el bautismo, y por tanto eso es lo que quiere conseguir. Y en cada momento de la historia, la manifestación de Satanás y sus secuaces para malograr la obra creadora de Dios, toman la forma del momento. En este momento del siglo XXI, donde el desarrollo científico, tecnológico, pues ha alcanzado unos niveles, lógicamente desconocidos hasta ahora por la humanidad, pues ¿por dónde va? Pues por unas ideologías, ¿no? Sí. que en estos momentos el desarrollo científico-tecnológico de la humanidad puede hacerlas reales. Son ideologías disolventes de la propia naturaleza humana. Absolutamente. ¿no? Es decir, hoy haber hablado en el siglo XIX o el siglo XVIII o incluso en el siglo XX de esa disciplina que usted conoce también del transhumanismo y del posthumanismo y de la hibridación de la inteligencia artificial, de la inmortalidad y tal. Bueno, pues oiga, esto está ahora en plena eclosión y esos instrumentos son de los que se vale para que esta generación del siglo XXI pueda ser conquistada para Satanás y malograda para Dios. ¿Me explico? Se explica perfectamente. Tenemos, yo creo, 2 o 3 minutos y me gustaría enlazarlo con el último capítulo de este bloque, que es, yo creo, la clave de Volta, ¿no? Decimos en catalán, ¿no? La pieza clave, ¿no? de esa arquitectura. La piedra angular. Exacto, no me salía, perdón. Y quería concluir... La clave de bóveda también. La clave de bóveda, ¿no? Que es un poco angular, sí. Pues ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, precisamente pues a este ser, digamos, de aparente luz, ¿no? Y quería concluir, por supuesto, compartiendo con usted, que yo sé que tiene también a su ángel aquí ayudando, ¿no? No, precisamente con esa reflexión de, bueno, ¿y por qué Gabriel, que siempre es el mensajero, ¿no? Y que nos lanza así como mensajes también, ¿no? Habla tan claro, ¿no? Precisamente por la experiencia vivida en el momento de la Anunciación, sobre la humildad y la sencillez
que nos enseña María, que además nos lo hace en cada una de esas apariciones, ¿no? Lo hace con sencillez. ¿Cuáles son las armas? ¿No? Nos dicen en Medjugorje, pues la Eucaristía, la penitencia, el rosario, la piedad, la oración, ¿no? El pecado capital de los 7 es la soberbia. Por tanto, claro, justo... Y contra la soberbia, la humildad. Claro, justo en el momento en el que se nos pone como ejemplo a nuestra madre, a la Virgen, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia, ¿no? Una conversación que usted ya sabe que tuve así como sobre el demonio no se pudo fijar en María, ¿no? Por su humildad, ¿no? Se fijó en la pieza clave, ¿no? Que era Jesucristo y acentúa usted con las tentaciones, ¿no? Y el tibidabo, te voy a dar este poder, ¿no? En este momento lo está haciendo pues, con los amos del mundo, ¿no? con estos poderes financieros, tecnológicos, científicos, políticos, que, engañados e influidos por este príncipe del mundo, pues nos quieren vender un nuevo humano, una nueva humanidad, una nueva, entre comillas, trascendencia, y por lo tanto... Un reseteo. Un reseteo, ¿no? El reinicio, es volver a comenzar. Un reseteo de la propia naturaleza humana, ¿no? Cambiarla porque le molesta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo hemos dejado meridianamente claro en los distintos capítulos, ¿no? Pero tenemos esperanza y tenemos un buen final. Y ese final lo vamos a abordar, si le parece a usted bien, la semana que viene, para cerrar esa clave de bóveda de nuestro bloque, ¿no? Del conocimiento profético y el futuro de la humanidad, precisamente hablando con un tema que para usted es seguro y para muchos de los que nos escuchan, pues grato y motivo de esperanza y confianza, ¿no? Que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará, ¿no? Pues le emplazo a la semana que viene, si Dios quiere. Pues encantado, mucho gusto y muchas gracias.